Ahí estaba la prueba del delito, brillando en la pantalla de mi tableta con una nitidez que lastimaba la vista. Mi nieta Camila, radiante, rodeada de una multitud, celebrando sus 18 años sin mí. Soy Otilia, 74 años, notaria jubilada y la billetera oficial de la familia, aunque parece que solo sirvo para firmar cheques. Creen que por ser vieja no entiendo de traiciones, pero olvidan que tengo el poder de cerrar el grifo del dinero con una sola llamada. El silencio en mi departamento era absoluto, roto solo por el zumbido del refrigerador y mi propia respiración, que se había vuelto pesada, como si el aire de repente se hubiera espesado. Era sábado por la noche. Un sábado cualquiera para el resto del mundo, pero para mí debía ser una fecha marcada en rojo en el calendario. El día en que mi primera nieta, la niña de mis ojos, cumplía la mayoría de edad. Había pasado la semana esperando la invitación. No una tarjeta formal con letras doradas, no soy tan exigente, pero sí una llamada, un mensaje, un «Abuela, ven a partir el pastel». Nada, absolutamente nada. Mis hijas me habían dicho que Camila estaba muy ocupada con los exámenes, que quizás celebrarían algo pequeño la semana siguiente. Yo, tonta y confiada, les creí. Pensé que la juventud de ahora vivía a otro ritmo, pero el algoritmo de Instagram no tiene piedad ni conoce de mentiras piadosas. Deslicé el dedo índice sobre la pantalla fría del iPad. Mis articulaciones dolían un poco por la humedad de la ciudad, pero el dolor en el pecho era más agudo. Ahí estaba la foto. No era una cena tranquila. Era un salón de eventos enorme, con luces de neón moradas y azules, humo artificial, y según el contador de me gusta y las etiquetas, había etiquetadas más de 200 personas. 200 personas. Y no había espacio para una vieja de 74 años. Acerqué la imagen. Camila llevaba un vestido plateado, cortísimo, y sostenía una botella de champán. Se veía hermosa, no puedo negarlo. Tiene mis ojos y la barbilla firme de su abuelo, que en paz descansa. Pero su sonrisa, esa sonrisa que yo pagué con años de ortodoncia costosa, parecía burlarse de mí desde los píxeles. Así que algo pequeño, murmuré para mí misma. Mi voz sonó ronca. Sentí una punzada de indignación que me subió desde el estómago hasta la garganta. No era tristeza, no todavía. A mi edad, y con mi trayectoria, una aprende a blindar el corazón antes de que se rompa. Fui notaria pública durante 40 años. He visto familias destrozarse por una herencia, hermanos que se dejan de hablar por un metro de tierra y padres que desheredan a hijos por capricho. Creí que mi familia era diferente. Creí que yo había construido algo sólido, basado en el respeto y no solo en el interés. Qué equivocada estaba. Tomé mi teléfono celular. Mis manos temblaban ligeramente, no de debilidad, sino de una furia contenida que necesitaba salir. Marqué el número de Camila. Sonó 3 veces antes de que contestara. Se escuchaba un ruido infernal de fondo, un ritmo repetitivo y grave que hacía vibrar el auricular. «¿Bueno?», gritó ella. Se notaba que estaba gritando para hacerse oír sobre la música. «Camila, hija, soy tu abuela Otilia», dije, manteniendo la voz firme, profesional, como cuando leía un testamento conflictivo. «Abue». Su tono cambió, se volvió impaciente, como quien atiende a un vendedor telefónico. «¿Qué pasa? No te escucho nada, estoy en una reunión». «Veo tu reunión en las redes sociales», solté sin rodeos. «Veo que es tu fiesta de 18 años. La fiesta que yo pagué, si no me fallan las cuentas de la transferencia que le hice a tu madre el mes pasado para gastos varios». Hubo un silencio al otro lado, o quizás ella se alejó del ruido. «Ay, abue, no empieces», dijo, y pude imaginarla rodando los ojos. Fue algo de último minuto, algo íntimo, solo para mis amigos. «¿Íntimo?», repetí la palabra saboreando su falsedad. «Camila, hay más gente ahí que en la misa de gallo. ¿Por qué no me dijiste? Sabes que me hubiera gustado verte». Entonces vino la estocada, la frase que cambiaría todo. «Abuela, sé realista», suspiró, con esa arrogancia que solo tienen los adolescentes que nunca han tenido que pagar una factura de luz. «Es una fiesta moderna. Hay reggaetón, hay tragos, la gente está bailando perreo. Tú no sabes bailar reggaetón, te hubieras sentido incómoda. Además, mis amigos, bueno, no es ambiente para señoras mayores. Te ibas a aburrir
Y yo iba a tener que estar cuidándote. Cuidándote. La palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. Yo, que la cuidé cuando tenía varicela y su madre trabajaba. Yo, que la cuidé cuando se rompió el brazo patinando. Yo, que cuidé de su futuro abriendo un fondo de ahorros el día que nació. Ahora yo era una carga, un estorbo que necesitaba ser cuidado en su noche de gloria. Entiendo, dije. Mi voz se volvió gélida. No te preocupes, Camila. No quiero que pases vergüenzas por mi culpa. Diviértete. Gracias, abue. Te paso a ver la otra semana, ¿sí? Y te llevo pastel si sobra. Bye. Colgó. Me dejó con la palabra en la boca y el pitido del teléfono en el oído. Si sobra. Las migajas para la abuela. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro, junto a mi colección de pisapapeles de cristal. Tengo 5, pesados, sólidos, transparentes. Me gusta mirar a través de ellos porque deforman la realidad, la hacen ver como realmente es, retorcida. Tomé uno, el que tiene forma de pirámide, y sentí su frialdad en mi palma. Me ayudó a centrarme. Me levanté y caminé hacia el ventanal de mi apartamento. Vivo en un 7º piso en una zona acomodada de la ciudad. Desde aquí veo las luces de los edificios vecinos y el tráfico constante de la avenida. Todo lo que tengo, cada mueble, cada libro, cada cuadro, lo conseguí trabajando. Nadie me regaló nada. Mi esposo, Rogelio, fue un buen hombre, pero no tenía cabeza para los negocios. Fui yo, Otilia, la que estudió Derecho cuando las mujeres debían estar en la cocina. Fui yo la que abrió la notaría, la que peleó con socios tramposos, la que ahorró cada peso. Mis hijas, y ahora mis nietos, han crecido en una burbuja de comodidad que yo inflé con mis propios pulmones. Y esa es la tragedia. Les di tanto que olvidaron que las cosas cuestan. Les di tanto que pensaron que yo era inagotable, eterna y sobre todo obligatoria. Me convertí en un mueble más de la familia, uno útil que da dinero, pero que no combina con la decoración moderna de sus vidas. Tú no sabes bailar reggaetón. La frase seguía dándome vueltas. No, no sé bailar reggaetón, pero sé bailar al ritmo de las finanzas. Sé cómo se mueve el dinero y, más importante aún, sé cómo hacer que se detenga. Caminé hacia mi despacho. Es la habitación que más me gusta de la casa. Huele a madera vieja y a papel. Encendí la lámpara de escritorio, esa de pantalla verde que tengo desde hace 30 años. Me senté en mi silla de cuero, que crujió al recibirme, como dándome la bienvenida a mi cuartel general. Abrí el cajón derecho y saqué la carpeta azul. La carpeta de asuntos familiares. Ahí estaba todo. No soy desordenada. Una notaria nunca lo es. Tenía los extractos bancarios, las copias de las escrituras, los documentos de los vehículos. Empecé a revisar los papeles con la misma meticulosidad con la que revisaba contratos millonarios en mis tiempos activos. Primero, el auto. Un sedán rojo precioso que Camila recibió cuando entró a la universidad hace 6 meses. Ella lo conduce. Ella lo presume en sus historias. Ella le pone gasolina, con mi tarjeta. Pero los papeles dicen otra cosa. El título de propiedad está a nombre de Otilia Budea, de Ramírez. Lo puse así por temas de seguro, dije en su momento. En realidad, lo puse así porque mi instinto, ese viejo zorro que nunca duerme, me dijo que nunca se debe soltar el control total. Segundo, la mesada. Una transferencia automática programada para el día 1 de cada mes. Una suma generosa, muy generosa. Suficiente para que ella no tenga que trabajar ni medio tiempo, para que se compre esa ropa plateada y para que invite a sus amigos a algo íntimo con 200 personas. Tercero, la tarjeta de crédito adicional, una extensión de mi propia cuenta Platinum. El límite es alto, demasiado alto, ahora que lo pienso. Me quité los lentes y me froté el puente de la nariz. La ira inicial se estaba transformando en algo más frío y calculado, una estrategia. Camila pensaba que yo era una anciana frágil que no encajaba en su mundo vibrante. Pensaba que mi única función era aplaudir desde lejos y firmar los cheques. Me había reducido a un cajero automático con canas. Pero un cajero automático no tiene sentimientos, y cuando se le acaba el saldo o se bloquea la tarjeta, deja de dar dinero. Miré el reloj de pared. Eran las 11 de la noche. El banco estaba cerrado, por supuesto, pero la banca en línea nunca duerme.
Y yo tampoco iba a dormir esta noche. Encendí mi computadora portátil. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, marcando las arrugas que tanto parecen molestarles, esas arrugas que son el mapa de mi experiencia. Ingresé mi usuario y contraseña. Mis dedos, aunque un poco rígidos por la artritis, se movían con determinación sobre el teclado. Ahí estaba el desglose de las cuentas. Vi los últimos movimientos de la tarjeta adicional de Camila. Liquor Store, $5,000. Eventos Deluxe, $15,000. Boutique, Moda Joven, $3,500. Todo cargado hoy. Todo para la fiesta a la que no fui invitada porque no sé bailar. Sentí una risa seca escapar de mis labios. Era irónico. Yo estaba pagando por mi propia exclusión. Estaba financiando el evento donde se celebraba mi irrelevancia. Se acabó, dije en voz alta. No fue un grito, fue una sentencia, como cuando bajaba el martillo en una subasta o estampaba mi sello final en un documento. Irrevocable. Primero fui a la sección de transferencias programadas. Busqué la que decía Mesada Camila. El cursor del ratón se posó sobre el botón de cancelar. No me tembló la mano. Hice clic. ¿Está seguro de que desea eliminar esta transferencia recurrente?, preguntó el sistema. Más segura que nunca, respondí a la máquina. Clic, confirmado. Luego, las tarjetas. Entré a la administración de tarjetas adicionales. Ahí estaba la de ella. Camila Ramírez, extensión. Estado, activa. Límite, 50,000 mensuales. Seleccioné la opción bloquear tarjeta por robo o extravío. ¿Era mentira? No del todo. Me habían robado el respeto. Me habían extraviado la consideración. El sistema procesó la solicitud en segundos. Tarjeta bloqueada. Pero faltaba la joya de la corona. El auto. Eso no lo podía hacer por internet a estas horas de la misma manera. Pero tenía el duplicado de las llaves en mi caja fuerte. Y tenía el contrato de seguro. Mañana domingo temprano, llamaría al seguro para reportar un uso no autorizado si era necesario. O simplemente iría a buscarlo. No, mejor aún. Tengo un amigo, el viejo Ernesto, que tiene una empresa de grúas. Le debe un favor enorme desde que le arreglé un lío de tierras en el sur sin cobrarle un centavo. Mañana el auto de Camila amanecería en mi garaje, no en el de ella. Me recosté en la silla, sintiendo una extraña paz. La adrenalina de la acción había reemplazado el dolor del rechazo. Ellos creían que la vejez es sinónimo de debilidad, de invisibilidad. Creen que porque caminamos lento, pensamos lento. Creen que porque no entendemos su música, no entendemos la vida. Camila quería una fiesta de adultos. Quería celebrar sus 18 años como una mujer independiente. Pues bien, bienvenida a la adultez, querida nieta. La adultez real no es emborracharse con dinero ajeno. La adultez es pagar tus propias cuentas. Me levanté del escritorio y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras el agua hervía, volví a mirar la foto en la tableta. Seguían llegando comentarios. ¡Qué fiestón! ¡Te ves divina! ¡Invita! Nadie preguntaba por la abuela. Nadie notaba la ausencia de la matriarca. Para ellos, yo ya no existía. Pero mañana, cuando la tarjeta sea rechazada al intentar pagar el after o el desayuno, cuando el auto no esté, cuando la notificación del banco llegue avisando que la fuente de los deseos se secó, entonces se acordarán de mí. Entonces sabrán quién es Otilia. Me serví el té en una taza de porcelana fina, una que sobrevivió al terremoto del 85. Soy como esta taza, frágil en apariencia, pero capaz de aguantar el movimiento de la tierra sin quebrarse. Bebí un sorbo caliente. Me supo a gloria. Me fui a la cama, pero dejé la tableta encendida en la mesa de noche. Quería estar despierta por si llegaba alguna notificación de transacción rechazada. Sería mi canción de cuna. No sé bailar reggaetón, es cierto. Mis caderas ya no están para esos trotes, y mi dignidad tampoco. Pero sé bailar un tango. Y en el tango, como en la vida, se necesitan dos. Pero quien guía, quien decide hacia dónde se va y cuándo se termina la música, siempre es el que tiene la experiencia. Mañana empieza el verdadero baile, y esta vez yo elijo la música. El sol del domingo entró por las rendijas de la persiana con una insolencia que me molestó. Eran las 6 de la mañana.
Mi cuerpo, acostumbrado a décadas de levantarse temprano para revisar escrituras y actas antes de que abriera la notaría, no entendía de fines de semana ni de descansos emocionales. Me dolía la cabeza, no por haber bebido, sino por la tensión acumulada en la mandíbula. Había dormido apretando los dientes, masticando mi propia rabia en sueños. Me levanté y, como un autómata, fui a la cocina. El ritual del café es sagrado. Mientras el aroma de los granos recién molidos llenaba el aire, me acerqué a la ventana. La ciudad estaba tranquila, dormida, ajena a la tormenta que se estaba gestando en mi pequeño apartamento. Tomé mi agenda de cuero, esa vieja carpeta de piel de becerro que me ha acompañado desde 1998. Está desgastada en las esquinas, pero firme. Allí anoto todo. No confío en la nube ni en los teléfonos inteligentes para lo que realmente importa. Abrí la página del día y escribí con mi pluma fuente de tinta negra, con trazo firme, día 1 de la revocación. No era un término legal exacto para esta situación, pero me gustaba cómo sonaba. En el derecho, la ingratitud es una causa válida para revocar donaciones. Y vaya que había ingratitud aquí. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa de caoba para 8 personas que rara vez se usa, y desplegué mi estrategia. Anoche había sido la reacción visceral, el bloqueo de las tarjetas. Hoy tocaba la logística fría, la recuperación de activos. Marqué el número de Ernesto. Sabía que estaría despierto. La gente de nuestra generación no desperdicia la mañana. ¿Licenciada Otilia? Su voz sonó rasposa, como grava moviéndose en un camión. Dichosos los ojos, o mejor dicho, los oídos. ¿Qué hace usted despierta tan temprano en domingo? ¿Algún testamento de emergencia? Buenos días, Ernesto. Nada de muertos, gracias a Dios. Necesito cobrar ese favor del terreno en el sur. Usted dirá, licenciada, para usted lo que sea. Sabe que mi grúa es su grúa. Necesito que recojas un auto, un sedán rojo, modelo reciente. Está estacionado, probablemente mal estacionado, cerca del salón de eventos Imperio, o quizás frente a la casa de mi hija Beatriz, en Las Lomas. Tengo el duplicado de la llave y los papeles originales a mi nombre. Ernesto soltó una risita cómplice. ¿El coche de la niña? El coche de mi propiedad, Ernesto. Corregí con suavidad, pero con firmeza. Digamos que se ha terminado el comodato por uso indebido. Entendido. ¿A dónde se lo llevo? A mi garaje. Y Ernesto, hazlo rápido, antes de que se despierten de la resaca. Colgué. Sentí una pequeña descarga de poder, una electricidad que recorrió mi espalda. No era crueldad, me repetí, era justicia. Durante años fui la abuela cheque, la abuela que solucionaba problemas. ¿Necesitaban un aval para el departamento? Otilia firma. ¿Faltaba para el viaje de graduación? Otilia transfiere. Me había convertido en una infraestructura invisible, como las tuberías de una casa. Nadie piensa en ellas hasta que se rompen y dejan de llevar agua. Me serví la segunda taza de café y caminé por el pasillo de mi casa, deteniéndome frente a las fotografías enmarcadas. Ahí estaba Camila a los 5 años, vestida de abejita en un festival escolar. Yo cosí ese disfraz. Me pinché los dedos 3 veces cosiendo las alas de alambre. Ahí estaba en su primera comunión, con el rosario de perlas que fue de mi madre. Ahí estaba Beatriz, mi hija, graduándose de la universidad, una carrera que pagué trabajando 12 horas diarias. ¿En qué momento me volví transparente para ellas? Creo que el error fue mío. Lo hice todo demasiado fácil. Al allanarles el camino, les quité la capacidad de ver las piedras. Y quien no ve las piedras, no valora a quien las quita. Me veían como una mujer mayor, anticuada, que no sabe bailar reggaetón, sin entender que mi anticuada disciplina es lo que pagaba sus lujos modernos. La vejez tiene esa trampa cruel. Te vuelves lento por fuera, pero por dentro sigues siendo la misma leona que defendía a sus crías. Solo que ahora las crías te miran con lástima, o peor aún, con impaciencia. Creen que tu tiempo vale menos porque te queda poco. Fui a mi despacho y encendí la computadora nuevamente. Era hora de revisar el daño colateral. Ingresé a la banca en línea. Las notificaciones de transacción rechazada habían empezado a llegar a las 3 de la mañana. Uber Eats, 450, rechazada. Oxxo, 120, rechazada. Cabify,
300, rechazada. Sonreí. Camila debió haber intentado pedir comida y transporte para sus amigos después de la fiesta. Me imaginé la escena. Ella, con su vestido plateado, sacando la tarjeta con prepotencia, el datáfono marcando error, ella probando otra vez, la vergüenza frente a sus 200 amigos íntimos. Quizás alguno de ellos tuvo que pagarle el taxi. Bien, que aprenda lo que se siente depender de la caridad de extraños. Pero esto no podía quedarse solo en un berrinche financiero. Tenía que ser pedagógico. Saqué una hoja de papel membretado de mi antigua notaría. Aún conservo el papel de alto gramaje, color crema, con mi nombre en relieve. Lic. Otilia Ramírez, notaria pública. El papel impone respeto. Un mensaje de WhatsApp se borra o se ignora. Una carta física, pesada, formal, es un objeto que ocupa espacio y exige atención. Tomé mi pluma y empecé a redactar. No una carta de abuela dolida, sino un memorándum. A quien corresponda, léase Camila y Beatriz. Por medio de la presente, se les notifica la suspensión inmediata de los servicios financieros y logísticos provistos por la suscrita, debido al incumplimiento de las cláusulas tácitas de respeto, consideración y lealtad familiar. El vehículo automotor, placas XJ589, ha sido requisado por el propietario legítimo, yo, debido a la violación de la confianza depositada. Dicho bien, mueble permanecerá en resguardo hasta que se demuestre una madurez financiera y emocional acorde a la responsabilidad de su manejo. Asimismo, se informa que la línea de crédito ha sido congelada y la asignación mensual, mesada, revocada indefinidamente. Se sugiere a las partes interesadas buscar fuentes alternativas de financiamiento, EJ Trabajo, para sostener su estilo de vida. Atentamente, Otilia. Era dura, quizás demasiado, pero recordé la frase, tú no sabes bailar reggaetón. No era solo la exclusión de la fiesta, era el desprecio generacional. Era la asunción de que mi mundo y el de ella no podían tocarse, salvo cuando ella necesitaba mi tarjeta. El timbre de mi celular sonó, sacándome de mi concentración. Miré la pantalla. Hija Beatriz. Eran las 8:30. Seguramente Camila acababa de despertar y se había dado cuenta de que no tenía saldo, o peor, de que su coche no estaba donde lo dejó. Dejé que sonara. 1, 2, 3, 4 veces. El silencio volvió. 2 minutos después, sonó otra vez. Ahora era Camila. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. No estaba lista para hablar. Si hablaba ahora, gritaría, lloraría o cedería. Y una notaria nunca negocia en caliente. Necesitaba que el pánico se asentara en ellas. Necesitaba que sintieran el vacío de mi ausencia, no solo la ausencia de mi dinero. A las 9 de la mañana sonó el interfono de mi apartamento. Era Ernesto. Licenciada, ya está hecho. El pajarito está en la jaula. Bajé al garaje. Llevaba una bata de seda elegante y mis pantuflas, pero caminaba con la dignidad de quien lleva una toga. Ahí estaba. El auto rojo brillaba bajo la luz fluorescente del estacionamiento subterráneo. Ernesto estaba bajando la plataforma de la grúa. Me acerqué al coche. Tenía lodo en las llantas y, en la puerta del copiloto, un rayón largo y feo, como si hubieran pasado demasiado cerca de una columna o de otro auto. Pasé mi dedo por la herida en la pintura. Me dolió como si fuera en mi propia piel. Ese auto me costó los ahorros de 2 años de jubilación. Lo encontré tirado en la banqueta, a 2 cuadras del salón, dijo Ernesto, secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. Estaba en zona de no estacionar. Si no llego yo, se lo lleva la grúa del ayuntamiento y ahí sí, buena suerte sacándolo del corralón en domingo. Gracias, Ernesto, dije, sacando un sobre con efectivo que había preparado, por la molestia y la discreción. No es nada, licenciada, pero... Ernesto dudó un momento, mirándome con sus ojos cansados. ¿Está segura de esto? La familia es la familia. Se le van a echar encima. Que se echen, respondí, mirando mi reflejo distorsionado en la ventana del auto. Llevo toda la vida cargándolas, Ernesto. Tengo la espalda fuerte. Lo que ya no tengo es paciencia para que me traten como a un trasto viejo. Ernesto asintió, subió a su grúa y se marchó. Me quedé sola en el garaje con el auto recuperado.
Abrí la puerta del conductor con mi llave. El interior olía a una mezcla nauseabunda de perfume barato, cigarro, aunque prohibí fumar dentro, y alcohol rancio. En el asiento trasero había una botella de vodka vacía y unos zapatos de tacón tirados. Sentí una punzada de tristeza profunda. No por el auto sucio, eso se limpia, sino por la confirmación de que Camila, mi niña, se estaba perdiendo en una frivolidad que yo misma había financiado. Le di el auto para que fuera segura a la universidad, no para que fuera un bar rodante. Cerré el coche con seguro y subí a mi departamento. Al entrar, el teléfono fijo estaba sonando. Era ese sonido estridente de los teléfonos antiguos que me niego a cambiar. Lo miré fijamente. Sabía que si no contestaba el celular, llamarían aquí. Beatriz es insistente cuando quiere algo. Respiré hondo. Era el momento. Levanté el auricular. ¿Diga? Mi voz salió tranquila, neutra. «Mamá, por Dios». El grito de Beatriz casi me rompe el tímpano. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Llevamos 1 hora llamándote. Camila está histérica. Dice que le robaron el coche y que sus tarjetas no pasan. Pensamos que te habían clonado las cuentas o que te habían secuestrado y vaciado todo». La ironía era deliciosa. Su primera preocupación no era yo, sino si el flujo de dinero se había cortado por un crimen. «Estoy perfectamente, Beatriz», dije sentándome en mi sillón favorito. «Estoy tomando café y leyendo el periódico». «Entonces, ¿qué pasa?». Beatriz bajó el tono, pero seguía agitada. «Camila está llorando, mamá. Dice que fue a pagar el desayuno con sus amigas y la tarjeta rebotó. ¡Qué vergüenza! Y el coche no está. Vamos a llamar a la policía ahora mismo para reportarlo». «No llames a la policía», interrumpí, con esa voz de autoridad que usaba para detener discusiones en mi oficina. «El auto no está robado. Está en mi garaje, en el cajón número 7, recién lavado por mis propias manos, aunque necesitará una desinfección profesional por dentro». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración entrecortada de Beatriz intentando procesar la información. ¿Tú te llevaste el coche? ¿Pero cómo? ¿Por qué? «Porque es mío, Beatriz. Los papeles están a mi nombre, y las tarjetas también son mías. Soy la titular. Camila es solo una beneficiaria. O lo era. Mamá, no entiendo nada. ¿Te sientes mal? ¿Es por la demencia?». La audacia de esa pregunta me hizo apretar el auricular con fuerza. Claro, si la vieja toma el control, debe estar loca. Mi salud mental está mejor que nunca, hija. De hecho, nunca había visto las cosas con tanta claridad. Vi las fotos de la fiesta. Esa fiesta íntima de 200 personas. Vi el vestido, vi el alcohol, vi el derroche. «Ay, mamá, es por eso». Beatriz soltó un suspiro exasperado. «Estás celosa porque no te invitamos. Fue una decisión mía, ¿sabes? Para protegerte. Iba a haber mucho ruido, mucha gente joven. No queríamos que te alteraras». «¿Protegerme?». Solté una carcajada seca. «Beatriz, por favor, no me insultes. No me invitaron porque me consideran un estorbo estético. Porque la abuela no queda bien en las fotos de Instagram a menos que sea pagando la cuenta. Estás exagerando. Camila te adora. Si me adora, que venga a decírmelo, pero no a través de ti, y no por teléfono. Mamá, devuélvele el coche. Tiene que ir a la universidad mañana. Tiene 2 piernas sanas y hay un excelente sistema de transporte público en esta ciudad. O puede usar el Uber, si es que tiene dinero propio para pagarlo. Esto es ridículo. Es una niña. Tiene 18 años, Beatriz. A su edad, yo ya trabajaba archivando expedientes y estudiaba por las noches. A su edad, tú ya sabías cocinar y administrar tu mesada. Hemos creado una inútil con ropa cara y se acabó. Cierro la fábrica de consentidas. Mamá, si no arreglas esto, no te voy a perdonar que le hagas pasar este mal rato a mi hija. Y yo no te he perdonado que me hicieras sentir invisible en mi propia familia, Beatriz. Así que estamos a mano. Colgué. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de ira, sino de adrenalina pura. Me sentía viva. Por primera vez en años, no era la espectadora pasiva de sus vidas. Era la protagonista. La antagonista, quizás, en su versión de la historia, pero al menos tenía un papel. Me acerqué a la ventana. Desde mi 7º piso podía ver la ciudad despertando. Sabía que no se rendirían tan fácil. Vendrían aquí. Vendrían a gritar, a llorar, a manipular. Camila vendría con sus ojos de venado a medio morir.
esos que siempre funcionaban para sacarme un viaje o un vestido nuevo. Beatriz vendría con su discurso de «la familia es lo primero», pero yo tenía mi plan. Fui a la puerta de entrada y pasé el cerrojo de seguridad. Luego fui al cuarto de servicio y saqué una caja vieja de cartón. Dentro estaban mis viejos libros de derecho, códigos civiles comentados, llenos de polvo. Saqué uno, obligaciones y contratos. Me senté en el sofá con el libro en el regazo, acariciando su lomo. Ellas jugaban a las redes sociales, a la imagen, a la popularidad. Yo jugaba con las reglas del mundo real. El dinero es poder, sí, pero la dignidad es el cimiento sobre el que se construye ese poder. Y hoy había empezado a reconstruir mis cimientos. El celular volvió a sonar. Un mensaje de texto de Camila. «Abue, porfa, contesta. No tengo cómo regresar a mi casa. Mis amigas se fueron y no tengo dinero. Estoy sola». Leí el mensaje. Una parte de mí, la abuela suave, quiso correr a buscarla. Quiso transferirle 1,000 pesos y mandarle un taxi de lujo. Pero luego recordé la foto. «Tú no sabes bailar reggaetón». Recordé que estaba con 200 amigos íntimos. ¿Dónde estaban ahora esos 200 amigos? ¿Nadie podía darle un aventón? Escribí mi respuesta, lento, letra por letra. «Bienvenida a la intimidad, Camila. Camina, te hará bien para pensar». Envié el mensaje y apagué el teléfono. El silencio volvió al departamento, pero ya no se sentía pesado ni solitario. Se sentía como la calma antes de la batalla. Y yo, Otilia, estaba lista para la guerra. El silencio del domingo por la tarde en mi departamento siempre ha tenido una cualidad sagrada, casi litúrgica. Es un silencio espeso, construido por años de soledad elegida y de rutinas inquebrantables. Pero hoy ese silencio tenía un matiz diferente. Era la calma tensa que precede al paso de un huracán. Me senté en mi sillón de lectura, ese de terciopelo verde que compré con mi primer gran bono hace 30 años, y coloqué sobre mis piernas la carpeta azul. No la abrí. Solo dejé que mis manos, cruzadas sobre la tapa de cartón, sintieran la textura rugosa. Ahí dentro estaba la cronología del desfalco emocional y financiero al que había sido sometida. Sabía que vendrían. La biología y la necesidad tienen una fuerza gravitatoria inevitable. Cuando el hambre aprieta o la comodidad se esfuma, los hijos siempre vuelven al nido, aunque sea para picotear la mano que los alimenta. A las 2 de la tarde en punto, el interfono de la cocina emitió su zumbido eléctrico. No me sobresalté. Esperaba ese sonido con la misma certeza con la que espero que salga el sol. Me levanté despacio, ajustándome la bata de seda sobre los hombros. No iba a correr. Una notaria nunca corre, una notaria preside. ¿Sí?, dije al descolgar el auricular con voz neutra. «Licenciada Otilia». Era la voz de don Anselmo, el portero del edificio. Un hombre de mi edad, exmilitar, leal como un perro guardián y discreto como una tumba. «Están aquí su hija Beatriz y la señorita Camila. Vienen, alteradas. Dicen que no traen llave». «No traen llave porque cambié la cerradura de abajo hace 3 meses, Anselmo, y nunca les di copia nueva porque nunca la pidieron», respondí con calma. «¿Qué están haciendo?» «La señora Beatriz está gritando que le abra. La niña está llorando en el lobby, sentada en la maceta de los helechos. Se ve mal, licenciada». «¿Las dejo subir?» Hice una pausa deliberada. Podía imaginar la escena. Beatriz con su peinado de salón deshecho por la furia, y Camila, mi princesa de Instagram, derrumbada sobre la tierra húmeda de una maceta comunal, con los pies hinchados y el rímel corrido. «Diles que suban, Anselmo. Pero adviérteles que en esta casa no se permiten gritos. A la primera voz alzada, llamas a la patrulla vecinal». «Entendido, licenciada». Colgué y me dirigí a la puerta principal. No le quité el seguro. Esperé. Quería que tocaran el timbre. Quería que tuvieran que pedir entrar, como cualquier visita, y no irrumpir como dueñas y señoras de un territorio que no conquistaron. 5 minutos después el timbre sonó, insistente, 3 veces seguidas. Abrí la puerta. El cuadro que tenía frente a mí era patético y revelador. Beatriz estaba roja, sudorosa, con las venas del cuello marcadas. Camila era un espectro de la fiesta de anoche.
Llevaba unos tenis sucios que seguramente pidió prestados. El vestido plateado tenía una mancha oscura en el costado y sus ojos eran dos pozos de resentimiento y fatiga. ¿Se puede saber qué te pasa? Beatriz no saludó. Entró empujándome levemente, como si yo fuera un mueble mal colocado. «Nos has hecho vivir un infierno toda la mañana». Camila entró detrás, arrastrando los pies. No me miró. Se dejó caer en el sofá de la sala, ese sofá blanco impoluto que siempre le prohibí pisar con zapatos, pero hoy no dije nada. Hoy había lecciones más grandes que la tapicería. «Buenas tardes a ustedes también», dije cerrando la puerta con suavidad y pasando el cerrojo. «¿Gustan un vaso de agua? Se ven deshidratadas». «No quiero tu agua», gritó Beatriz girando sobre sus talones para encararme. «Quiero saber por qué demonios le robaste el coche a mi hija y por qué la dejaste tirada en la calle como a una indigente. Tuvo que pedir dinero en un semáforo para el camión, mamá. Mi hija, tu nieta». Me acerqué a mi escritorio, ese mueble de caoba maciza que ha visto firmarse cientos de testamentos, y me senté tras él. Ellas estaban de pie o tirada en el sofá, en el área abierta. Yo estaba en mi trono. La arquitectura del poder. «Primero, baja la voz», dije señalando las paredes. «Los vecinos tienen oídos finos y no quiero que se enteren de que la educación que pagué para ti no sirvió de nada. Segundo, corrijo tu terminología legal. No robé nada. Recuperé un activo de mi propiedad que estaba siendo malversado». «Me lo regalaste», chilló Camila desde el sofá con la voz quebrada. «Era mi regalo de entrada a la universidad». «Fue un comodato, Camila», respondí, mirándola fijamente a los ojos. «Un préstamo de uso. Y como todo contrato tácito, tenía cláusulas. La cláusula principal era el respeto al propietario. Y ayer, con tu fiesta de intimidad excluyente, violaste esa cláusula». Beatriz resopló, caminando de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. «Mamá, por favor, ¿todo esto es por la maldita fiesta? ¿En serio eres tan rencorosa? Es una niña de 18 años. Quería divertirse con sus amigos. Tú eres una anciana, mamá. Acéptalo. No pintabas nada ahí. Ibas a estar sentada en una esquina con cara de vinagre, juzgando a todo el mundo». «Quizás», admití, entrelazando mis dedos. «Quizás soy una anciana que juzga, pero soy la anciana que paga». Y ahí es donde su lógica moderna falla, Beatriz. Quieren la libertad de los adultos con la billetera de la abuela. Y eso se llama parasitismo. Saqué de mi cajón una hoja de papel. Era el estado de cuenta impreso esa misma mañana. «Camila», la llamé. Ella levantó la vista, sorprendida por mi tono seco. «¿Sabes cuánto costó tu intimidad de anoche?» Ella no respondió. Se mordió el labio inferior. 23.500 pesos en una sola noche. Leí la cifra con claridad. Alcohol, renta del salón, DJ, comida, todo cargado a mi tarjeta adicional. ¿Sabes cuánto es mi pensión del Seguro Social, Camila? Silencio. 4.200 pesos al mes, respondí yo misma. El resto de mi dinero, el que ustedes gastan como si fuera agua, viene de mis inversiones, de mis ahorros de 40 años de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana y aguantar a clientes insoportables. Ustedes se gastaron en 6 horas lo que una familia promedio usa para comer 3 meses. «Pero tú tienes dinero, abuela», dijo Camila, con esa lógica aplastante y egoísta de la juventud. «Te sobra». «¿Para qué lo quieres? ¿Para llevártelo a la tumba?» Esa frase, esa maldita frase fue como una bofetada fría. «¿Para llevártelo a la tumba?» Sentí cómo se me helaba la sangre, pero mi rostro permaneció inmutable. Años de póker legal me habían entrenado para esto. «No, hija», dije suavemente. «No para la tumba. Lo quería para asegurarme de que, cuando yo no esté, ustedes no fueran unas inútiles. Pero veo que fallé. He financiado su incompetencia». Beatriz se detuvo en seco. Parecía haber detectado por fin que esto no era un berrinche pasajero. Me conoce. Sabe que cuando hablo bajito y uso palabras como incompetencia, la sentencia ya está dictada. «Mamá, estás exagerando», intentó suavizar el tono, acercándose al escritorio. «Mira, Camila te pide perdón. ¿Verdad, Cami? Pídele perdón a tu abuela. Fue un error no invitarte. La próxima vez serás la primera en la lista».
Ahora, devuélvenos las llaves del coche y desbloquea las tarjetas. Tenemos que ir al súper y Camila tiene clases mañana. Me reí. Fue una risa breve, sin alegría. No han entendido nada. Creen que esto es un castigo, como cuando les quitaba la televisión por no hacer la tarea. Esto no es un castigo, Beatriz. Es una reestructuración administrativa. Abrí la carpeta azul. Saqué 2 sobres blancos, sellados. Camila, el auto se queda aquí. Si quieres ir a la universidad, te sugiero que aprendas las rutas del metro o del autobús. Es muy educativo. Te pone en contacto con la realidad del país. O puedes conseguir un trabajo de medio tiempo y pagar tus propios Ubers. Camila abrió los ojos desmesuradamente. No puedo ir en camión. Es peligroso. Me van a asaltar. Yo viajé en camión hasta los 35 años y aquí estoy, dije. Además, con lo que gastaste anoche, no creo que te asalten. Pensarán que ya te robaron todo. Mamá, esto es absurdo, intervino Beatriz. ¿Y yo qué? Me cancelaste mi extensión también. Tú tienes 45 años, Beatriz. Tienes un título universitario que yo pagué. Tienes salud. Y tienes un marido que, aunque es un bueno para nada, supongo que aporta algo. Si no te alcanza, recorta gastos. Empieza por el salón de belleza y las cenas de los jueves. Deslicé los sobres sobre la mesa hacia ellas. ¿Qué es esto?, preguntó Beatriz con desconfianza. Es el aviso formal de la suspensión de la mesada. Y algo más. Ahí dentro está la lista de los gastos que a partir de hoy corren por su cuenta. El seguro de gastos médicos mayores, el mantenimiento de tu casa en Las Lomas, que también pago yo, aunque se te olvide, y la membresía del club. Beatriz rasgó el sobre con desesperación. Leyó el papel y su cara palideció. No puedes hacer esto. El seguro médico. ¿Y si nos enfermamos? Vayan al Seguro Social. Es una institución noble. Ahí me atendieron a mí cuando naciste tú, porque tu padre y yo no teníamos para una clínica privada. Eres una egoísta, explotó Beatriz. Las lágrimas de rabia empezaron a brotar. Estás resentida porque eres vieja y estás sola. Nos estás castigando por estar vivas y disfrutar la vida. No, Beatriz. Me levanté lentamente. Mis articulaciones crujieron, pero me mantuve erguida, apoyando las manos sobre el escritorio. Estoy sola porque mi esposo murió, y soy vieja porque he tenido la suerte de sobrevivir, pero egoísta. Egoísta es celebrar una fiesta con mi dinero y decir que no encajo en ella. Egoísta es esperar que yo muera para heredar lo que no trabajaron. Camila se levantó del sofá. Ya no parecía la niña caprichosa. Parecía asustada. Creo que por primera vez en su vida estaba viendo a Otilia, la mujer, y no a Otilia, la abuela Banco. ¿Abue? ¿Es en serio?, preguntó con un hilo de voz. ¿De verdad no me vas a dar nada? La miré. Vi sus manos. Esas manos finas que nunca han tocado una esponja con jabón ni han cargado una caja pesada. Me dolió el corazón. Claro que me dolió. Quería sacar la chequera, firmar un papel y decirle: «Toma, mi amor, perdóname, vete a comprar ropa». Es el instinto, es la maldición del amor materno. Pero recordé la foto, los 200 íntimos, el «tú no sabes bailar». Si cedía ahora, las perdería para siempre. Se convertirían en parásitos eternos, incapaces de sobrevivir cuando yo falte. Y yo voy a faltar algún día. Es tan en serio como un infarto, Camila, dije. Tienes un techo en casa de tus padres y comida en su refrigerador. Tienes más que el 90% de la gente de tu edad. Si quieres lujos, gánatelos. Si quieres coche, cómpralo. Y si quieres abuela, bueno, la abuela está aquí, para platicar, para aconsejar, para enseñarte a hacer un presupuesto o a tejer. Pero la abuela cajero automático está fuera de servicio. Beatriz tomó a Camila del brazo con brusquedad. Vámonos, Camila. Tu abuela ha perdido la razón. Ya se le pasará. Cuando se vea sola y nadie venga a visitarla, nos va a rogar que volvamos. Caminaron hacia la puerta. Beatriz intentó azotarla al salir, pero el mecanismo hidráulico que instalé hace años impidió el golpe. La puerta se cerró con un susurro suave, un clic definitivo que resonó más que cualquier grito. Me quedé de pie en medio de mi despacho. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de electricidad estática. Me temblaban las piernas. Me dejé caer en la silla de cuero y exhalé un aire que sentía retenido desde ayer. Miré los portarretratos sobre el escritorio. En uno,
Beatriz y yo sonreíamos en una playa de Acapulco hace 20 años. En otro, Camila soplaba las velas de su pastel de 5 años. Tomé el retrato de Camila y lo puse boca abajo sobre la madera. No por rencor, sino porque necesitaba dejar de mirar el pasado para poder construirles un futuro real. Uno donde ellas fueran fuertes, no mantenidas. Fui a la cocina. Me preparé un té de tila. Mis manos ya no temblaban tanto. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché un ruido en la calle. Me asomé por la ventana de la cocina que da a la entrada del edificio. Abajo, en la acera, Beatriz intentaba pedir un Uber desde su celular. Parecía discutir con la aplicación. Camila estaba sentada en la banqueta, abrazando sus rodillas. No había chofer, no había coche rojo, no había comodidad inmediata. Por primera vez, estaban enfrentando un domingo cualquiera sin el paracaídas dorado de la abuela Otilia. Tomé un sorbo de té. Estaba amargo. Olvidé ponerle azúcar. Mejor, murmuré. Así despierta uno. Regresé a mi escritorio. No había terminado. El corte de la mesada y el coche eran solo el principio. Si quería que la lección cuajara, necesitaba blindar mi posición. Ellas creían que yo cedería por soledad. Beatriz lo había dicho. Nos va a rogar que volvamos. Necias. No saben que la soledad de una mujer que ha construido su propio imperio no es vacío. Es espacio. Espacio para pensar. Saqué mi agenda y busqué el número de mi abogado, el licenciado Méndez. Es domingo, sí, pero Méndez me debe su carrera. Le mandé un mensaje de texto. Ricardo, necesito verte mañana a primera hora. Vamos a revisar mi testamento. Hay cláusulas de conducta que quiero agregar. Y trae los documentos para constituir un fideicomiso condicionado. Urge. Dejé el celular sobre la mesa. La luz de la tarde empezaba a caer, tiñendo el despacho de tonos naranjas y grises. Me sentía agotada, como si hubiera cargado bultos de cemento todo el día. Pero también me sentía extrañamente limpia. La herida estaba abierta, sí, y sangraba. Pero era una herida quirúrgica, necesaria para extirpar la gangrena de la ingratitud. Mañana, cuando Méndez llegue, el verdadero juego de ajedrez comenzaría. Ellas movieron peones en Instagram. Yo estaba a punto de mover la reina en el tablero de la vida real. Y si creen que saben jugar, no tienen idea de con quién se han sentado a la mesa. El lunes amaneció con una lluvia fina, de esas que no limpian la ciudad, sino que la ensucian más, convirtiendo el polvo en lodo. Era el clima perfecto para un funeral, y en cierto sentido, hoy enterraríamos algo. La vida fácil de mi familia. Me levanté a las 6, como siempre. Mi cuerpo es un reloj suizo, aunque la carcasa esté un poco oxidada. Mientras la cafetera goteaba, revisé mi celular. Tenía 15 llamadas perdidas de Beatriz y 3 mensajes de voz de Gustavo, mi yerno. Gustavo es un hombre que en 20 años de matrimonio no ha sabido cambiar una bombilla sin llamar al electricista y que ha vivido cómodamente bajo el paraguas financiero de su esposa, es decir, el mío. No escuché los mensajes. No necesitaba escuchar sus lamentos para saber qué decían. La tarjeta del club de golf fue rechazada. No pudimos pagar la gasolina de la camioneta. ¿Qué está pasando, Otilia? Me vestí con mi traje sastre gris marengo, ese que usaba para las firmas de escrituras con los bancos. Me puse el broche de perlas en la solapa y me apliqué el labial color vino. La imagen es la primera cláusula de cualquier negociación. Si te ven en bata, te tratan como abuela. Si te ven como una notaria en funciones, te temen. A las 9 en punto, el timbre de la puerta sonó. No era mi familia. Era Ricardo Méndez, mi abogado y antiguo pasante. Ricardo es un hombre alto, calvo y con una mente tan afilada como una guillotina. Le debo lealtad porque él me la debe a mí. Yo pagué su maestría cuando su padre falleció. «Buenos días, licenciada», dijo sacudiendo su paraguas en el recibidor. «Traigo los borradores. ¿Está segura de que quiere proceder con el escenario C? Es agresivo». «Ricardo, la gangrena no se cura con aspirinas, se cura amputando», respondí, señalándole el camino al despacho. «Pasa. El café está listo y la piedad se me acabó ayer». Nos sentamos frente a frente en mi escritorio. Durante 2 horas, el único sonido en la habitación fue el rasguido de nuestras plumas sobre el papel y el paso de las hojas. Redactamos, corregimos y blindamos. Convertimos mi generosidad en un contrato mercantil.
Transformamos el amor incondicional en un sistema de incentivos por resultados. El fideicomiso queda constituido, dijo Ricardo, quitándose los anteojos para limpiarlos. El fideicomiso de reestructuración familiar. Nombre poético para un embargo de facto, Otilia. Es un nombre esperanzador, Ricardo. O renacen o se hunden. La elección es suya. A las 11 le pedí a Ricardo que se quedara. Era hora de la citación. Tomé el teléfono fijo y marqué la casa de Beatriz. Contestó al primer timbrazo como si hubiera estado sentada sobre el aparato. «Mamá, por fin, Gustavo está teniendo un ataque de ansiedad. No podemos...» «Beatriz», corté su histeria con mi voz de tribunal. «Tienen 1 hora para presentarse en mi domicilio. Tú, Gustavo y Camila. Traigan sus identificaciones oficiales». «¿Identificaciones? ¿Para qué?» «Mamá, déjate de juegos. Necesitamos que desbloquees las cuentas. Tenemos que hacer el súper y...» «1 hora, Beatriz. Si no están aquí a las 12 en punto, el siguiente paso será el desalojo de la propiedad en Las Lomas. Sabes bien que el usufructo es vitalicio, pero la nuda propiedad es mía, y puedo revocar el comodato por ingratitud manifiesta según el artículo que tú y yo conocemos bien». Colgué antes de que pudiera responder. Ricardo me miró con una ceja levantada. ¿El desalojo? Eso es un farol, licenciada. Tardaríamos meses en juzgados. Ellos no lo saben, Ricardo. El miedo es más rápido que la justicia. Llegaron a las 11:45. Entraron en la sala como reos entrando a la celda de castigo. Gustavo venía pálido, sudando dentro de su polo de marca. Beatriz tenía los ojos hinchados y el maquillaje mal puesto. Camila venía con la cabeza gacha, usando jeans y una camiseta simple, sin el brillo de la fiesta de sábado. No les ofrecí asiento en los sofás cómodos. Había dispuesto 3 sillas de madera dura frente a mi escritorio, dándole la espalda a la ventana, de modo que yo quedaba a contraluz, una silueta oscura y poderosa, mientras la luz del mediodía les daba en la cara, exponiendo cada arruga de preocupación y cada imperfección. Ricardo estaba de pie a mi derecha, como mi brazo ejecutor. «Siéntense», ordené. Obedecieron en silencio. El ambiente olía a miedo y a perfume caro rancio. «Licenciado Méndez, proceda a la lectura de los hechos», dije, cruzando las manos sobre la carpeta azul. Ricardo se aclaró la garganta y abrió un expediente. Siendo las 12 horas del día lunes, nos reunimos para notificar la reestructuración unilateral de los activos de la licenciada Otilia Ramírez. El motivo, insolvencia moral y financiera de los beneficiarios. Beatriz intentó levantarse. «¡Esto es ridículo! Mamá, soy tu hija. No puedes tratarnos como a empleados que despides». Golpeé el escritorio con mi pisapapeles de pirámide. El sonido seco del cristal contra la madera resonó como un disparo. «Silencio. No eres una empleada, Beatriz. Un empleado tiene derechos laborales y liquidación. Tú has vivido de una beca a fondo perdido durante 45 años. Y hoy, la beca se acabó». Miré a Gustavo. Él evitó mi mirada, fijando la vista en sus mocasines. «Gustavo, tienes 50 años. Tu emprendimiento de vinos orgánicos lleva 5 años reportando pérdidas que yo cubro. A partir de hoy, tu tarjeta adicional está cancelada. Te sugiero que actualices tu currículum. Escuché que en los viñedos del norte buscan capataces. Es trabajo físico. Te hará bien para el colesterol». Gustavo abrió la boca, boqueó como un pez fuera del agua y volvió a cerrarla. No tenía argumentos. Un hombre que vive del dinero de su suegra pierde el derecho a la voz. Luego, mis ojos se posaron en Camila. Ella sí me miró. Había rabia en sus ojos, pero también miedo, mucho miedo. «Y tú, Camila, la reina de la fiesta íntima». Deslicé sobre el escritorio la factura impresa de su fiesta. 23.500 pesos. Eso costó tu exclusión hacia mi persona. «Ya te pedí perdón, abuela», murmuró, con un tono que oscilaba entre la súplica y el fastidio. «¿Qué más quieres? ¿Que me arrodille? Quiero que pagues», dije con frialdad. «No con disculpas. Las disculpas no compran la despensa. Con dinero». Ricardo les entregó a cada uno una copia del nuevo documento legal. «A partir de este momento», explicó Ricardo, «todos los bienes de la señora Otilia pasan a formar parte del fideicomiso de productividad. Nadie recibe un centavo de manera automática».
¿Qué significa eso?, preguntó Beatriz, leyendo el papel con manos temblorosas. Significa, hija mía, intervine, que se acabaron las mesadas, se acabaron los pagos de tarjetas, se acabó el coche regalado. Me puse de pie y caminé alrededor del escritorio, acercándome a ellos. Mis pasos resonaban en el parquet. El coche rojo, Camila, volverá a ser tuyo bajo un esquema de arrendamiento financiero. ¿Qué? Camila me miró sin entender. Renta. Me vas a pagar renta por usarlo. 3,000 pesos mensuales. Si te atrasas un día, el coche regresa a mi garaje. Y la gasolina, el seguro y el mantenimiento corren por tu cuenta. ¡Pero no tengo dinero!, gritó Camila, con lágrimas de frustración brotando. ¡Me quitaste la mesada! ¿Cómo voy a pagarte si no me das dinero? Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pedagógica. Bienvenida al mundo real, Camila. Esa es la pregunta que se hace el 90% del país cada mañana. ¿Cómo consigo dinero? La respuesta es simple: trabajando. ¿Trabajar? Beatriz soltó una risa nerviosa. ¿De qué va a trabajar? Estudia comunicación, mamá. No tiene tiempo. El tiempo se hace, Beatriz. Yo estudiaba Derecho y trabajaba archivando expedientes en un sótano sin ventanas. Camila puede trabajar en una cafetería, paseando perros o de recepcionista. O mejor aún. Me giré hacia mi estantería y saqué una caja llena de expedientes viejos, polvorientos y desordenados de la década de los 90. La dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. Tengo 3,000 expedientes en mi archivo muerto que necesitan ser digitalizados y organizados por fecha y materia. Pago el salario mínimo por hora. Es un trabajo aburrido, sucio y tedioso. Perfecto para alguien que necesita aprender humildad. Camila miró la caja con horror, como si contuviera ratas vivas. ¿Quieres que yo organice tus papeles viejos? Si quieres recuperar tu coche y tener dinero para tus fiestas íntimas, sí. Si no, el autobús pasa a 2 cuadras. Y te aviso, el abono de transporte también tendrás que pagarlo tú. Beatriz se puso roja de ira. Se levantó de golpe, tirando la silla. Esto es sadismo, mamá. Estás disfrutando vernos sufrir. Lo haces por venganza porque no te invitamos a una estúpida fiesta. No es por la fiesta, grité. Mi voz retumbó en las paredes, silenciándolos a todos. Sentí el calor subirme al rostro, la presión arterial golpeando mis sienes, pero no me detuve. La fiesta fue solo el síntoma. La enfermedad es que han olvidado quién soy. Creen que soy un cajero automático con patas. Creen que mi única función en esta vida es firmar cheques y desaparecer. Respiré hondo, recuperando la compostura. Alicé mi falda. Me dijeron que no sé bailar reggaetón. Tienen razón. No sé. Pero sé hacer algo que ustedes no. Sé sobrevivir. Sé construir un patrimonio de la nada. Y sé cómo protegerlo. Me acerqué a Beatriz y la miré a los ojos. Ella es más alta que yo, pero en ese momento se veía diminuta. Tú, Beatriz, perderás la tarjeta Platinum. Te daré una tarjeta de débito con el monto exacto para la canasta básica. Nada de salmón noruego, nada de vinos importados. Frijoles, arroz, pollo y verduras. Si quieres lujos, dile a tu marido que su viñedo empiece a dar uvas o que venda la camioneta. No puedes hacernos esto, susurró Beatriz, derrotada. Ya lo hice. Ricardo ya notificó al banco. Las cuentas están congeladas y transferidas al fideicomiso. Hubo un silencio largo, un silencio pesado, de esos que cambian el destino de una familia. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada de Camila. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Gustavo en un intento débil de rebeldía. Entonces pueden irse, señalé la puerta. Son libres. Son adultos. Nadie los obliga a estar aquí. Pueden irse a vivir su vida independiente. Pero recuerden que la casa de las Lomas es mía. Si renuncian al fideicomiso, tendrán 30 días para desalojar. Gustavo bajó la cabeza. Sabía que estaba vencido. No tenía dónde caerse muerto. Camila se levantó lentamente. Caminó hacia la caja de expedientes. Extendió una mano con manicura perfecta, que yo pagué la semana pasada, y tocó el cartón rugoso. ¿Cuánto pagas por hora?, preguntó, sin mirarme. Sentí una punzada de orgullo mezclada con tristeza. Ahí estaba, el primer destello de realidad. El salario mínimo legal. Ni un peso más.
Y soy una jefa exigente, Camila. Si te veo con el celular en horas de trabajo, te descuento el día. Ella asintió, tragándose las lágrimas. ¿Puedo empezar mañana? Necesito el coche para ir a la uni el miércoles. Puedes empezar ahora mismo, dije, señalando el escritorio auxiliar en la esquina. Ahí está el escáner. Ricardo te enseñará cómo usarlo. Beatriz miró a su hija con incredulidad. Camila, no te vas a rebajar a esto. Vámonos. Tu padre resolverá algo. Camila miró a su padre, luego a su madre, y finalmente a mí. Vio la realidad. Su padre no había resuelto nada en 20 años. Su madre solo sabía gastar. La única persona sólida en esa habitación, la única columna que sostenía el techo, era la anciana de 74 años que no sabía bailar. No, mamá, dijo Camila con voz temblorosa pero firme. Me quedo. Necesito el coche. Y me miró de reojo. La abuela no está bromeando. Beatriz se quedó sola en medio de la sala. Su alianza con la comodidad se había roto. Su hija había cruzado la línea hacia mi bando, no por amor, sino por necesidad. Es un comienzo. Bien, dijo Beatriz, alisándose el vestido con dignidad fingida. Si así quieren jugar... Gustavo, vámonos. Tenemos que ver qué hacemos con la membresía del club. Gustavo me miró. Hizo un gesto vago de despedida y siguió a su esposa como un perro apaleado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el despacho quedó en silencio de nuevo, salvo por el sonido de Ricardo guardando sus papeles y el ruido de Camila abriendo la caja de cartón. Licenciada, dijo Ricardo en voz baja, ha sido instructivo. Gracias, Ricardo. Te transfiero tus honorarios esta tarde. Ricardo salió. Me quedé a solas con mi nieta. La vi sacar el primer legajo de papeles amarillentos. Tosió un poco por el polvo. Se sentó frente al escáner, con su vestido de marca y sus tenis sucios, y empezó a quitar grapas oxidadas. Me acerqué a ella. Camila. Ella se tensó, esperando otro regaño. ¿Qué? Respondió seca. En esa caja, el tercer expediente es del año 1985. Es la escritura de la primera casa que compré. Me costó sangre pagarla. Cuando llegues a ese documento, léelo. Fíjate en la fecha y en el monto. ¿Para qué? Preguntó sin interés. Para que entiendas que lo que tienes en las manos no es papel viejo. Es mi vida. Es el tiempo que no pasé con mis hijas para poder darles todo lo que ahora desperdician. Cada hoja que escanees es una hora de mi juventud que vendí para comprar su futuro. Camila se detuvo. Miró el papel que tenía en la mano. Por primera vez no vio basura. Vio historia. Está bien, abuela, dijo, más suave. Lo leeré. Me dirigí a la puerta del despacho para dejarla trabajar. Ah, y Camila... Ella volteó. La música, dije, señalando su celular. Puedes poner música si quieres. Ayuda a que el tiempo pase más rápido. Gracias. Pero usa audífonos. No quiero escuchar reggaetón en mi casa. Aquí solo suena música clásica o el sonido del trabajo. Cerré la puerta tras de mí. Me fui a la cocina y me serví una copa de jerez. Mis manos ya no temblaban. Me sentía ligera, vacía, pero en paz. Había detonado la bomba nuclear en el centro de mi familia. Había ruinas, sí, había heridos. Pero por primera vez en años, los cimientos estaban a la vista, listos para ver si podíamos construir algo real sobre ellos, o si simplemente dejaríamos que la hierba creciera sobre los escombros. Escuché, muy a lo lejos, el zumbido del escáner trabajando. Sis, sis. Era el mejor sonido del mundo. El sonido de mi nieta ganándose su primer peso. No sé si me volverán a invitar a una fiesta. Probablemente no. Pero al menos, la próxima vez que Camila brinde con champán, sabrá exactamente cuánto cuesta cada burbuja. Bebí el jerez de un trago, dulce y fuerte, como la victoria. Han pasado 6 meses desde que el gran cisma de los Ramírez, como me gusta llamarlo en mis notas personales, sacudió los cimientos de esta familia. 6 meses desde que el silencio de mi teléfono dejó de ser una ofensa para convertirse en una herramienta de gestión. 6 meses desde que el escáner de mi despacho dejó de acumular polvo y empezó a devorar papel. El zumbido rítmico de la máquina, clac, clac, es ahora la música de fondo de mis tardes. Levanté la vista de mi libro. Camila estaba allí, en la esquina del despacho.
Ya no llevaba el vestido plateado de la discordia, ni las uñas de acrílico de 3 centímetros que le impedían teclear con velocidad humana. Llevaba unos jeans desgastados, una camiseta blanca sencilla y el pelo recogido en una coleta práctica, sujeta con un lápiz. Abuela, el expediente 405 del 92 tiene un error en la foliación, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Faltan las fojas de la sentencia de divorcio. ¿Las tienes en la caja fuerte o se perdieron en el traslado? Sonreí para mis adentros. Hace medio año, Camila no sabía la diferencia entre una foja y una hoja de lechuga. Ahora hablaba con la precisión quirúrgica de una pasante de derecho amargada. Revisa el anexo B, Camila. En los 90 solíamos grapar las sentencias al final, para que los clientes no las leyeran antes de pagar los honorarios. Respondí, pasando la página de mi novela. Ella resopló, buscó en el legajo y asintió. Ah, sí, aquí están. Qué mañosa eras, abuela. No es maña, es estrategia de cobro. Aprende. Camila siguió trabajando. Había cumplido su palabra. No por virtud, al principio, sino por hambre de gasolina y datos móviles. Pero algo había cambiado en el camino. Al leer las historias de disputas, herencias fallidas y familias rotas que yo había notariado durante décadas, Camila había recibido un curso intensivo de realidad humana. Había dejado de ser la niña que posaba para la foto y empezado a ser la mujer que entiende el documento. A las 6 en punto, apagó el escáner. Terminé la caja C14. Son 300 páginas hoy. Según mis cuentas, me debes 1,200 pesos, menos los impuestos que me obligaste a declarar porque lo legal es lo legal. Correcto. Tu transferencia caerá mañana a primera hora. Se estiró, haciendo crujir su espalda. Oye, abue. Mamá y papá van a venir a cenar hoy. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo. Es el primer viernes del mes. Toca revisión de cuentas del fideicomiso. No seas dura con ellos, me pidió, mirándome con una seriedad nueva en sus ojos oscuros. Papá está intentando. Y mamá vendió por fin esa camioneta ridícula. No soy dura, Camila. Soy justa. Y la justicia a veces se siente como una lija del número 0. Llegaron a las 7. La transformación en Beatriz y Gustavo era menos estética que la de Camila, pero más profunda en su postura. Gustavo había perdido peso. Ya no tenía esa panza de hombre de negocios que almuerza 3 horas. Ahora trabajaba supervisando una bodega de logística en la zona industrial. Se levantaba a las 5 de la mañana. Sus manos, antes suaves como las de un pianista, tenían algunos callos y cortes de papel. Beatriz, por su parte, había entrado al mundo de las ventas inmobiliarias. No de lujo, no en las lomas. Vendía departamentos de interés social en las afueras. Me contó, con una mezcla de horror y orgullo, que había tenido que subir 5 pisos por las escaleras porque el elevador no servía, solo para mostrar un piso piloto. Nos sentamos a la mesa. No había servicio de catering. Había un guiso de pollo que Beatriz había preparado, un poco salado pero comestible, y ensalada. Bien, dije sacando mi libreta. Reporte de estado. Gustavo se aclaró la garganta. Logré cubrir la cuota del club. Bueno, la cancelé, en realidad. No tiene caso pagar por ir a jugar golf si llego tan cansado que solo quiero dormir. Con ese ahorro y mi sueldo, pagamos la luz, el gas y el seguro del coche compacto que compramos. Estamos al día, Otilia, sin deudas nuevas. Asentí, anotando un pequeño visto bueno en mi libreta. Me alegra oír eso, Gustavo. El golf es un deporte para gente que ya resolvió su vida, no para los que la están armando. Beatriz me miró. Había dejado de teñirse el pelo cada 2 semanas. Ahora dejaba ver algunas canas en las sienes que, honestamente, le daban un aire de dignidad que nunca tuvo cuando intentaba parecer la hermana de su hija. Vendí 2 departamentos este mes, mamá. La comisión no es gigante, pero es mía. Nadie me la regaló. Hubo un silencio en la mesa. No era el silencio incómodo y resentido de hace 6 meses. Era un silencio reflexivo. El silencio de 3 adultos que acaban de correr un maratón y están recuperando el aliento. ¿Y tú, Camila?, preguntó su padre. Camila sonrió. Sacó su celular, pero no para ver Instagram. Abrió su aplicación bancaria y nos mostró la pantalla. Tengo ahorrados 15,000 pesos, míos, de mi trabajo con la abuela y de las asesorías de inglés que estoy dando los sábados. ¿Para qué son?,
preguntó Beatriz, quizás temiendo que fuera para otra fiesta. Para el seguro del coche del próximo año, respondió Camila con naturalidad. Y, bueno, quiero invitar a la abuela a cenar por su cumpleaños la próxima semana. Me detuve con el tenedor a medio camino de la boca. Mi cumpleaños. 75 años. La fecha que el año pasado celebré sola con un pastelito de la pastelería de la esquina porque todos estaban muy ocupados. No es necesario, Camila, dije, sintiendo un nudo extraño en la garganta. Podemos comer aquí. El pollo de tu madre ha mejorado marginalmente. No, abuela, insistió ella. Quiero invitarte. Yo pago, con mi dinero, y no va a ser una fiesta de 200 personas. Vamos a ir a ese lugar de tango que te gusta, en el centro. La miré fijamente. ¿Al Salón México? Eso es un lugar de viejos, Camila. No hay luces neón, no hay reggaetón. Lo sé, dijo ella sosteniendo mi mirada. Pero sé que a ti te gusta. Y estuve viendo videos en YouTube. Creo que el paso básico del 8 no es tan difícil. Si tú me enseñas, claro. Sentí que mis ojos se humedecían. Maldita vejez, me está volviendo blanda. Me limpié la comisura de los labios con la servilleta de tela para ganar tiempo. El paso del 8 requiere equilibrio y confianza en la pareja, Camila. No sé si tus tenis de chamba sean adecuados. Me pondré zapatos de verdad. ¿Aceptas? Miré a Beatriz y a Gustavo. Esperaba ver celos o burla. En su lugar vi alivio. Vi gratitud. Entendieron por fin que mi dinero nunca fue el pegamento de esta familia. Era el disolvente. Al quitarlo, las piezas habían tenido que buscar la forma de encajar por sí mismas, creando una estructura real, imperfecta, pero sólida. Acepto, dije. Pero te advierto, si me pisas, te descuento el día. La semana siguiente, el salón de baile olía a madera encerada y a perfume antiguo. La orquesta tocaba Por una cabeza, con esa melancolía apasionada que solo el violín y el bandoneón pueden lograr. Camila estaba nerviosa. Llevaba un vestido sencillo, negro, elegante. Yo llevaba mi mejor traje de noche. Bien, abuela. ¿Cómo es? Preguntó cuando nos paramos en la pista. Alrededor de nosotras, parejas de ancianos se deslizaban con una gracia que desafiaba a la artritis. Pon tu mano aquí, indiqué, colocando su mano derecha en mi izquierda y su mano izquierda en mi hombro. El tango no se baila con los pies, Camila. Se baila con el pecho. Tienes que escuchar hacia dónde voy antes de que yo me mueva. Es como la vida. Si te adelantas, te tropiezas. Si te atrasas, te pierdes. Tienes que estar presente. Empezamos a movernos. Al principio, ella estaba rígida, contando los pasos mentalmente. 1, 2, 3. Deja de pensar, le susurré. Siente la música. Yo te guío. Tú confía. Y entonces, sucedió. Camila dejó de pelear contra el ritmo y se dejó llevar. Dimos una vuelta, luego otra. No era perfecta, claro. Tropezó un par de veces, pero se rió. Se rió con esa risa genuina que no escuchaba desde que era una niña pequeña, antes de que las redes sociales le dijeran cómo debía verse su felicidad. No lo haces mal para ser una generación que cree que bailar es convulsionarse, le dije mientras girábamos. Y tú no lo haces mal para ser una abuela que canceló mis tarjetas de crédito, respondió ella con una sonrisa pícara. Fue mi mejor inversión. Nos sentamos a descansar después de 3 piezas. El mesero trajo una botella de vino tinto. La cuenta, por favor, dijo Camila con autoridad antes de que yo pudiera siquiera hacer el amago de buscar mi bolsa. Sacó su tarjeta de débito, una tarjeta básica, sin límites millonarios, pero con fondos reales. Vi cómo firmaba el recibo. Su firma se parecía cada vez más a la mía, fuerte, angulosa, decidida. «Abue», dijo sirviéndome una copa. «Gracias. ¿Por el vino?» «No, por el frenazo». Camila miró a la pista de baile. Mis amigas, las de la fiesta de los 200 invitados, ya no me hablan mucho. Dicen que soy aburrida porque no puedo ir a Tulum cada fin de semana. Pero el otro día, una de ellas me llamó llorando porque no sabía cómo cambiar una llanta y su papá no le contestaba. Fui y la ayudé. Me sentí útil. No sé cómo explicarlo. Me sentí poderosa y no tuve que gastar un peso para sentirme así. Tomé un sorbo de vino. Sabía a gloria. Sabía a misión cumplida. El poder real, hija mía,
Es la capacidad de resolver tus propios problemas. El dinero es una herramienta, como un martillo. Si no sabes usarlo, te machacas los dedos. Si sabes, construyes una casa. Ustedes estaban viviendo en una casa de naipes. Ahora están poniendo ladrillos. ¿Y el fideicomiso?, preguntó con curiosidad. Papá dice que nunca nos vas a devolver el control total. Tu padre tiene razón. El fideicomiso se queda. Cuando yo muera, ustedes recibirán los rendimientos, pero el capital principal estará protegido. Solo podrán acceder a él para emergencias médicas, educación o inversiones aprobadas por un consejo. No voy a dejar que destruyan en 5 años lo que me costó 50 construir. Camila asintió lentamente. Me parece justo. Creo que ya no me da miedo. Antes me aterraba pensar en qué pasaría si tú no estabas. Ahora sé que puedo trabajar. Sé que puedo sobrevivir. Esa era la herencia. No los millones en el banco, no las propiedades, no las joyas. La herencia era esa certeza en su voz. La certeza de que, venga lo que venga, ella podrá mantenerse en pie. Regresamos a mi departamento cerca de la medianoche. Al entrar, vi la luz del contestador parpadeando. Seguramente era Beatriz para asegurarse de que habíamos llegado bien. ¡Qué cambio! Hace 6 meses llamaba para pedir, ahora llama para cuidar. Me quité los zapatos de baile y me senté en mi sillón favorito. Camila se despidió con un beso en la frente, algo que tampoco hacía antes. Descansa, abue. Mañana tenemos mucho que escanear. Quiero terminar el año 95 antes del viernes. Vete con cuidado. Cierra bien la puerta. Cuando se fue, me quedé sola en el silencio de mi hogar. Pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de posibilidades. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Las luces brillaban allá abajo, indiferentes a mis pequeñas batallas domésticas. Recordé el título de aquel video ridículo que imaginé en mi cabeza cuando todo esto empezó. Mi nieta hizo su fiesta sin invitarme. Si tuviera que ponerle un título a mi vida hoy, sería diferente. Sería: invité a mi familia a la realidad, y por fin aceptaron venir. Fui a mi despacho. Sobre el escritorio estaba la foto de Camila en su fiesta de 18 años, esa donde salía con el vestido plateado y la botella de champán. Tomé el marco. No la tiré. La guardé en el cajón de abajo. Es bueno recordar quiénes fuimos para valorar quiénes somos. Luego, saqué una foto nueva, la que nos tomó el mesero esta noche en el salón de baile. Salimos un poco borrosas porque nos estábamos riendo. Yo me veo vieja, ¿sí? Mis arrugas están ahí, marcadas como surcos de tierra fértil. Pero me veo fuerte. Y Camila me está mirando a mí, no a la cámara. Me mira con respeto. Coloqué esa foto en el lugar de honor, junto a la de mi difunto esposo. Lo logramos, viejo. Susurré al aire. No criamos inútiles después de todo. Solo necesitaban un pequeño ajuste de tuercas. Apagué la lámpara de escritorio. La oscuridad envolvió la habitación, cálida y protectora. Mañana será otro día de trabajo. Habrá papeles que firmar, clientes que atender y una nieta que supervisar. Y quizás, solo quizás, Beatriz venda otro departamento y Gustavo cargue otra caja. Y yo estaré aquí, vigilando, no como un cajero automático, sino como lo que siempre debí ser, la matriarca, la que marca el paso. No sé bailar reggaetón, y a mucha honra. Pero vaya que sé dirigir el baile de mi propia vida. Y la música, por fin, suena exactamente como yo quiero.